pregunta, ¿usted sabe si el día... Ah, ya está grabando, ya después le digo. No, dale, pregúntame nomás, no importa. Que si el viernes el director va a estar en el colegio. Eh, Mira, cuando terminemos la clase, trata de acordarme de nuevo de esa pregunta, porque como cerré todo, cerré el mail, y en el mail tengo los turnos éticos, y ahí sale Ah, el viernes. ya, Entonces, cuando terminemos, me preguntáis de nuevo, abro el mail rapidito y te comento. ya, gracias. Ya, súper. Ya, chiquillos, vamos a compartir pantalla. Ya, deberíamos estar viendo el Power. Sí. Ya, Sí. bacán, bacán. Ya, entonces, hoy día terminamos el eje de funciones, ¿cierto? Estamos en la clase 6 de funciones, 9 de septiembre, resumen, resolución de dudas, en caso de tener ciertas dudas, pero no sé si van a haber tantas dudas en el sentido de que todavía no empezamos como un trabajo real en el eje de funciones. Entonces, hoy día vamos a presentar la guía que vamos a trabajar durante septiembre, vamos a hacer algunos ejercicios del DEMRE, y claro, pues si tienen dudas con eso, vamos comentando. Y las clases que vienen, que están acá a la derecha, ¿cierto? Van a comenzar después de la semana de vacaciones que tienen y vamos a empezar con eje de geometría. Obviamente, si en estas clases, por ejemplo, ustedes están avanzando con la guía de funciones y tienen dudas, podemos verlas al final. Vamos a tratar de dejar un espacio al final de las clases para ver si tienen algunas dudas en la guía. ¿Cómo partiríamos el eje de geometría entonces? Partiríamos con dos clases de transformaciones isométricas, después veríamos semejanza, proporcionalidad y homotesia, veríamos un poquito de geometría analítica, que hoy día igual vamos a ver unas pinceladas de geometría analítica de ecuación de la recta en uno de los problemas que vamos a revisar del DEMRE. Y yo les comenté que esto de ecuación de la recta que está acá el 28 de octubre estaba súper ligado con las funciones que hicimos, con la clase que hicimos el 12 de agosto de función afín y lineal. ¿Sí? Esos contenidos están bien ligados entre sí. Y entonces vamos a cerrar, claro, con geometría analítica y tendríamos que estar cerrando el tema de geometría el 11 de noviembre. Esto va a ser un poco más acorde el trabajo práctico con las clases teóricas porque partimos prácticamente en octubre y en octubre ya la guía que se va a subir va a ser con respecto a estos tópicos que vamos a ir tratando en las clases. Así que vamos a ir en paralelo. A modo de resumen, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto. Tenemos función lineal, función afín, función cuadrática y función potencia. La función lineal, ¿cierto? Es y igual a mx, la función afín es igual a la función lineal, pero se le suma una constante que nosotros le llamamos n. Acuérdense que esa constante n, ¿cierto? Que está en las funciones afín, lo que hace es desplazar la recta hacia arriba o hacia abajo dependiendo de su signo. Lo mismo que hace el coeficiente c en las funciones cuadráticas, ¿cierto? Si yo sumo un número, la función cuadrática va a subir. Si yo resto un número, la función cuadrática va a bajar. ¿Se acuerdan de movimiento, cierto? Vimos función potencia también, que dijimos que abarca a las funciones cuadráticas, funciones cúbicas, ¿cierto? A la cuarta, a la quinta, sexta y así. Acá dijimos que observemos la forma que tiene la función cuadrática, que está acá. ¿Qué pasa si a es igual a 0? Entonces, si a es igual a 0, a multiplicado por x cuadrado daría 0, porque estoy multiplicando 0 por x cuadrado, me queda 0, y lo que me quedaría sería bx más c. Bx más c. Entonces aquí sería, aquí preguntan, ¿qué tipo de función sería si es que a es 0? Yo ya sé que me queda solamente bx más c. ¿Qué tipo de función sería? Y nosotros nos damos cuenta que acá nosotros tenemos mx más n, pero yo a la m, yo le pongo m en realidad porque en los libros sale m, pero en otras partes se puede, obviamente, se puede enseñar con otras letras. Entonces acá yo podría colocarle perfectamente, en vez de la m, ponerle una b, en vez de una n, colocarle una c. Si se fijan, si a vale 0, me queda bx más c y se convertiría entonces en una función afín. Es lo mismo, es lo mismo, lo mismo. Vamos a dejarlo así mejor. Ahora, dice, y si a es igual a 0 y b es igual a 0, o sea que todo esto es igual a 0, me quedaría solamente el coeficiente c. ¿Qué tipo de función sería? Sería una función de tipo constante.
Y finalmente, si A es igual a 0 y C es igual a 0, si A es igual a 0, eso no existe, C es igual a 0, eso tampoco existe, y me queda solo el término Bx. Si yo cambio la M por la B, ¿cierto? Sabríamos que si A es igual a 0 y C es igual a 0, la función sería de tipo lineal. Entonces, en realidad, todas estas funciones están bien relacionadas entre sí, dependiendo de qué factor existe y qué factor no existe. Ya, esas son entonces las 4 funciones que nosotros revisamos. Aparte de esas 4 funciones que revisamos la función inversa, ¿cierto? Así que seleccioné del DEMRE, del ensayo, todas aquellas preguntas que nos podrían servir para poder trabajar estos tópicos que nosotros revisamos. La pregunta 27 decía, la tarifa de cierta compañía de telefonía consta de un cargo fijo mensual de 9.000 pesos, más un cargo de 50 por minuto que se habla. Si durante los primeros 240 minutos esta tarifa se modela mediante la función de la forma f de x igual mx más n, o sea, una función de tipo afín, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor a la gráfica de la función que está acá? Entonces, nosotros partimos, ¿cierto? Tenemos que analizar todo lo que nos dicen. Si nos dicen que nosotros tenemos un cargo fijo de 9.000 pesos, significa que es posible que yo pueda pagar menos que 9.000. No, No. No, ¿cierto? Es lo mínimo que yo puedo pagar. 9.000 en mi piso. De ahí parto. Entonces, nosotros cuando estábamos hablando de estas funciones, que nosotros dijimos también que modelaban este tipo de situaciones, dijimos ya, y igual mx más n. Dijimos, m, que es la pendiente, siempre va a representar el costo o precio unitario. Eso dijimos. Lo primero que dijimos. En este caso, el precio por minuto que se habla me lo dan. De 50. Acuérdense de eso, ¿cierto? La M, que es mi pendiente, siempre va a representar costo o precio unitario. La N, que nosotros estamos viendo ahí, representa siempre el costo o el cargo que es fijo. El costo fijo, el precio fijo. ¿Sí? En este caso serían los 9.000. Entonces, con esa información, yo ya puedo saber cuál es la forma de mi función afín que modela esto. Dijimos, Y siempre representa el costo o el precio total, mientras que mi X siempre representa la cantidad de algo. En el caso, por ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando de la producción de las cervezas, decíamos que si yo quiero producir 500 cervezas, y nosotros reemplazábamos la X por 500, cantidad. Entonces, X, en este caso, también representa cantidad, pero representa cantidad de minutos hablados. Entonces, la X serían los minutos que uno habla. Acá voy a colocar un por para diferenciarlo. Entonces, esta es mi función. La I es el costo total, o sea que yo en el eje vertical, en la I, yo veo mi costo total. Entonces, si ustedes se fijan, fijémonos, por ejemplo, en el gráfico B. Si nosotros visualizamos el gráfico B, aquí en el eje Y dice 240, o sea, la información que me está entregando el gráfico B me dice que lo mínimo que yo puedo pagar son 240 pesos, dólares, en realidad la plata que sea, pero lo mínimo que yo puedo pagar es 240. El gráfico D me dice que lo mínimo que yo puedo pagar es 50, pero nosotros sabemos que lo mínimo que tenemos que pagar es 9.000. Por lo tanto, la B, la D, la descarto inmediatamente. La B y la D están descartadas. Si ustedes se fijan en el gráfico E, dice 9.000 y sale una flechita hacia el lado. O sea que si yo hablo un minuto, que está aquí abajito, subo y digo, ya, pago 9.000. Si hablo 240 minutos, porque acuérdense que la X dijimos que eran minutos,
Por lo tanto, en el eje X yo estoy visualizando la cantidad de minutos. Si yo hablo 240 minutos, voy hacia arriba, miro hacia el lado y digo, oh, también pago 9.000. ¿Esto es real? La función E me está diciendo que independientemente de la cantidad de minutos que yo hable, voy a pagar siempre 9.000. Eso yo interpreto de este gráfico, porque tengo una línea horizontal. ¿Descarto el E o el E el que mejor modela esta situación? ¿Me está siguiendo o tienen duda? Exacto. La descartamos, ¿cierto? Si se fijan, esta pregunta es solo visual. Solo visual. Miren el C. El C dice que yo pago 9.000. Es lo mínimo que pago, ¿cierto? O sea, no es lo mínimo que pago en realidad, según este gráfico. Pero si yo hablo cero, yo miro hacia arriba y digo, ah, pago 9.000. Estoy bien. Nosotros dijimos que cuando hablábamos nada, íbamos a pagar 9.000. Pero miren lo que está pasando en este gráfico. A medida que yo hablo minutos, por ejemplo, si me sitúo por acá, yo digo, no sé, aquí debo tener unos 50 minutos. Si yo estoy acá en los 50 minutos, subo, choco acá, miro hacia el lado y visualizo que voy a pagar menos. O sea, el gráfico C me está diciendo que a medida que yo más hablo, menos pago. Eso me dice el gráfico C. Bien poco real también, ¿cierto? Finalmente el A me dice, si yo hablo 0 minutos, pago 9.000. Y a medida que voy aumentando la cantidad de minutos que yo voy hablando, si yo me fijo en el gráfico, va efectivamente aumentando la cantidad de dinero que yo tengo que pagar. Entonces, obviamente, la alternativa A sería la correcta que modelaría esta situación. Pero si se fijan, no hay que calcular nada en este tipo de preguntas, solo visualizar qué gráfico es el que se acomoda. Para eso, lo que tenemos que visualizar siempre es que la M representa costo unitario, la N representa costo o pago fijo, la I representa lo que yo voy a pagar en total, mientras que la X me da la cantidad unitaria, puede ser en este caso de minutos. Teniendo eso claro, esta pregunta la podemos responder inmediatamente. ¿Dudas con la 27? Entonces sería respuesta la A. Ya, entonces como les comentaba, esta era solo visual. Esta era un poco más compleja. Dice, dos empresas eléctricas A y B tienen una tarifa asociada y, de acuerdo a cada kilowatt consumido. Si se fijan, aquí me dicen que cada kilowatt consumido es X, o sea, cantidad de kilowatt consumido. ¿Sí? Siempre tenemos que ir en concordancia con eso. Más un cargo fijo, tal como se muestra en el siguiente sistema. Entonces, el cobro de la empresa A dice que es I igual a X, no sabemos cuánto mide, o sea, no sabemos cuál es el valor de A, o sea, no sabemos cuánto tenemos que pagar por cada kilowatt que nosotros consumimos, ¿cierto? Acuérdense que eso me dice la pendiente. Más 750, o sea, me están entregando el cargo fijo. El cargo fijo sabemos que para la empresa A es 750. Vamos a la empresa B. La empresa B dice que su función es I igual BX, o sea que tampoco me entregan cuánto cuesta cada kilowatt, pero y también me entregan el cargo fijo. El cargo fijo es de 500, que sería nuestra N. Acá dice, si A y B corresponden al precio de cada kilowatt consumido, ¿cierto? Nosotros ya lo sabíamos eso, con A es mayor que 0 y A es menor que B. ¿Qué me quiere decir esto? Entonces que la empresa B cobra una tarifa más alta por cada kilowatt que se consume. Eso me está diciendo esta parte que está acá. Como B es más grande que A, el cobro por cada kilowatt para la empresa B es mayor que para la empresa A. Con esa información entonces nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas. En el apartado 1 nos dicen, si hay un consumo de 250 dividido B menos A kilowatts en ambas empresas, entonces las dos empresas cobran lo mismo. Ya, aquí yo lo que hice, porque en realidad esto es bastante complejo hacerlo o escribirlo como yo escribí esto. Es muy complejo. Entonces lo único que se me ocurrió fue hacerlo a mano, sacarle fotos y subirlo. Entonces vamos a verlo así. Acá está. Bueno, mi letra no es la más bonita, pero vamos a tratar de ver si es que lo podemos entender.
Acá les dejé entonces cuánto es lo que cobra la empresa A y la empresa B para que lo tengamos visualizado siempre. Y nos dicen que el consumo en kilowatts va a ser la cantidad de 250 dividido en B menos A. B menos A no lo tenemos, pero no nos preguntan un número específico, solo nos preguntan si es que en realidad con este consumo ambas empresas cobran lo mismo o no. Entonces con eso solamente vamos a trabajar con eso. ¿Qué hacemos? Vamos a la empresa A, decimos, y igual A, ¿cierto? Que es el coeficiente que tenemos acá, por el consumo, pero el consumo me lo dieron. El consumo es 250 dividido B menos A, lo reemplazo, más 750, que era el cargo fijo que tenía esta compañía, ¿cierto? ¿Qué hago entonces? Se multiplica esta A por la fracción que tengo acá al ladito. Pues nosotros sabemos que la multiplicación de fracciones, ¿cierto? A la A le coloco un 1 abajo, entonces me quedaría A por 250, 250A, y me quedaría 1 por B menos A, o sea, me queda B menos A. Si tienen alguna duda, porfa, interrúmpanme al tiro. Y esto le sumo el 750, que es el cargo fijo para la empresa A. Estoy sumando una fracción con un número entero. Tengo que obtener sí o sí el mínimo común múltiplo. Pero el mínimo común múltiplo es fácil de obtener porque tengo solo un denominador. Entonces, obviamente, él va a ser mi mínimo común múltiplo, porque yo sé que el 750 está siendo dividido por un 1. Entonces, mínimo común múltiplo entre un 1 y cualquier número, siempre el mínimo común múltiplo va a ser ese cualquier número. En este caso, nuestro cualquier número es B menos A. B menos A entonces sería nuestro mínimo común múltiplo, lo colocamos acá abajito. En la parte del numerador decimos ya, el 250A está siendo dividido por B menos A, entonces queda exactamente igual. Pero el 750 estaba siendo dividido por un 1. Y ahora el mínimo común múltiplo es B menos A. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es justamente multiplicarlo por B menos A. ¿Se entiende esa parte? Esta parte me interesa que se entienda. Si no se entiende, por No, favor. profe, yo no entendí. Ya, de nuevo. Tenemos entonces una fracción que en este caso, ¿cierto? Su denominador es B menos A. Imagínense B menos A como cualquier número, ¿sí? A lo mejor si les pongo un ejemplo numérico acá abajo, con eso se va a entender. Si yo tengo acá abajo, por ejemplo, voy a hacer una suma de fracciones. Y voy a sumarle un número entero. Entonces, por ejemplo, acá voy a decir 2 octavos, ¿vale? 2 octavos más 5. Yo sé que el 5 está siendo dividido por un 1. Entonces, lo que hacemos nosotros para sacar el mínimo común múltiplo es lo siguiente. Mínimo común múltiplo entre el 8 y el 1. 8. 8. Dejo el 8. Ahora digo lo siguiente. Voy, ¿cierto?, al primer denominador y digo 8. ¿Por cuánto me da 8? Por 1. Por 1. Entonces multiplico el 2 por 1. Me queda 2. Acá pongo un más. Ahora digo, el 5 está siendo dividido por un 1. Me pregunto, ¿1 por cuánto me da 8? Por 1 8. por 8. Entonces coloco 5 por 8. Finalmente, el resultado final sería 5 por 8, 40. 40 más 2, 42 octavos. Obviamente lo podemos simplificar y todo, pero así sería esa suma de fracciones. Si se fijan, miren acá, es lo mismo. El 750 está dividido por un 1. Entonces, ya, voy a colocar el mínimo común múltiplo, que ya sabemos que es B menos A, porque acá tenemos un 1. Siempre que tengamos un número y un 1, el otro número va a ser el mínimo común múltiplo. En este caso teníamos un 8, un 1, el mínimo común múltiplo es el 8. Acá tenemos un 1 y un B menos A, el mínimo común múltiplo es B menos A. Y decimos, B menos A, ¿por cuánto me da B menos A? Por 1. Entonces, 250A por 1 es 250A. Y ahora fijémonos. 1, ¿por cuánto me da B menos A? Por B menos A. Entonces, en la parte de arriba me queda 750 por B menos A. Si se fijan acá, el 5 lo multiplico por el mínimo común múltiplo cada vez que tengo un 1 abajo. Entonces me quedo el 8 arriba y acá el 8 abajo. Acá lo mismo. B menos A
en la parte de arriba, B menos A en la parte de abajo. ¿Se entiende mejor de esa forma o no? Yo sé que es más complicado con letras, pero Sí, tratan de hacer el símil con esto. sí, profe. Ya, bacán. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es multiplicar acá arriba. Entonces me queda 750 por B, 750B. Y 750 por menos A, me quedaría menos 750A. Veo si tengo algún término en común, o términos semejantes, mejor dicho. Nos damos cuenta que acá tengo 250A positivas y acá tengo 750A negativas. Pero ambos tienen A, por lo tanto puedo sumarlo entre ellos. Entonces, 250A menos 750A, me quedan estos menos 500A. Las 750B no las puedo sumar con nada, ¿cierto? No tengo otro término que tenga B. Entonces me queda tal cual como está, más 750B, y esto está dividido en B menos A. Si hacemos lo mismo con la empresa B, en este caso el consumo es el mismo. Nos dicen que tiene que ser el mismo consumo, ¿cierto? Eso dice el problema. Si yo consumo 250 dividido B menos A kilowatts, pago lo mismo en las dos empresas. Entonces, esto era para la empresa A, esto es para la empresa B. La empresa B dice I igual, en este caso es B, en este caso era A, acá es B, colocamos B. El consumo es el mismo, 250 dividido B menos A, 250 dividido B menos A, más su cargo fijo, que en el caso de la empresa B es 500. 500. Hacemos lo mismo, ¿cierto? Multiplico el B por la fracción, me quedaría 250B dividido B menos A, más 500. Mínimo común múltiplo, ya sabemos, ¿cierto? Que el mínimo común múltiplo será B menos A. B menos A. Al 500 yo ya sé, ¿cierto? Que como está siendo dividido por un 1, voy a tener que multiplicarlo por este B menos A. Tal cual como lo hicimos en el ejemplo anterior. Y aquí está, B menos A. Hago la misma multiplicación, 500 por B, 500B, 500 por menos A, menos 500A. Veo si tengo términos semejantes. Y aquí me doy cuenta que tengo términos semejantes. Tengo 250B más 500B. Si las sumo, me dan 750B. Acá está. Y las menos 500A, no tengo con quién sumarlas, entonces las dejo acá tranquilitas. Y el mínimo común múltiplo, B menos A. B menos A. Si se fijan, llegamos exactamente al mismo resultado. Esto y esto es lo mismo. Por lo tanto, si yo consumo efectivamente esta cantidad, pago, ¿cierto?, exactamente lo mismo en ambas empresas. Por lo tanto, la afirmación 1 era correcta. La afirmación 2. Si B es igual a más 250, entonces la tarifa en ambas empresas es la misma. Acá me están diciendo entonces, si B es igual a más 250, voy a pagar lo mismo en ambas empresas. Entonces, yo ya sé que para la empresa A pago lo que está acá arribita. Para la empresa B, como me dieron el B en términos de A, lo reemplazo. Entonces, para la empresa A, yo ya sé que pago esto, que estaba acá arriba. Y para la empresa B, lo que hago es reemplazar el B. Entonces, el B ahora va a ser A más 250, porque me lo dieron acá arriba. Lo reemplazo. Entonces me queda B por X más el cargo fijo, que es 500. Multiplico X por A X, X por 250, 250X, más 500. Y aquí yo les pregunto, ¿esto que yo acabo de encontrar acá es exactamente igual a la tarifa de A? La tarifa de A es AX más 750. Y acá dio AX más 250X más 500. ¿Está muy complejo este ejercicio? Yo creo que es más complejo de los que vamos a revisar hoy día, por eso lo tengo que colocar al principio. Profe, ¿lo puede agrandar un poco? Por supuesto que lo puedo agrandar. Oh, no vamos a tirar No atrás. tanto. Ya, ahí sí. Gracias. Ya, entonces el B, si se fijan, ¿cierto? Se reemplazó por lo que me dieron a mí. Me dijeron que el B tenía que ser A más 250.
ese es un 250. Entonces, el B, por eso le puse una flechita, se reemplaza por A más 250, y ahí continúo con lo que ya tenía. Sigo con el X, más 500, más 500. Y aquí tengo una multiplicación. Multiplico X por A, AX, X por 250, 250X. Entonces, la pregunta es, ¿esta expresión encontrada acá es igual a y es igual a AX más 750? Porque me están diciendo que si B era igual a esto, ambas tarifas iban a ser iguales. ¿No? No son iguales. A ver, ¿cuál es el error frecuente que puede pasar acá? Haber sumado este 250, porque una persona puede decir, a ver, tengo 250, tengo 500, pero me da 750, que es el cargo fijo. Exactamente, esa es la diferencia, ¿cierto? Pero acá el 250 tiene una X, entonces yo estos dos términos no los puedo sumar, no son semejantes. Si aquí me hubiese dado, claro, un 250 solo, claro, digo 250 más 500, 750, entonces son iguales. Pero no, este 250 tiene una X. Entonces la alternativa o la afirmación 2 no es correcta. Vamos a agrandar la otra, vamos a ir a la 3. La 3 dice, si se elimina el cargo fijo de la tarifa de la empresa B, entonces siempre convendría a los consumidores la tarifa de la empresa B en comparación a la tarifa de la empresa A. Ya, entonces en el 3 nos dice, se elimina el cargo fijo de la empresa B. Y nos están preguntando, ¿es B siempre mejor? Entonces, ahora la tarifa del B sería I igual BX. Nada más. Se eliminó el cargo fijo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Dice, si se elimina el cargo fijo, es siempre mejor. Entonces nosotros decimos, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, igualo, o por lo menos así se me ocurrió hacerlo a mí, obviamente ustedes pueden hacerlo de otra forma, y de hecho, esta pregunta hasta puede ser respondida sin hacer ningún cálculo, solo pensándolo nomás. Después lo vamos a ver. Entonces yo dije, ya, voy a igualar ambas. Voy a igualar lo que cobra la empresa B y lo que cobra la empresa A. ¿Para qué? Para calcular X. ¿De qué me sirve esto? Para calcular la cantidad de kilowatts donde ambas empresas cobran lo mismo. Entonces, esta A, la base negativa, el 750 sigue igual, y aquí factoricé. Ambos términos tienen X, coloco una X. X por cuánto me da BX por B, X por cuánto me da menos AX por menos A. Y este factor que está multiplicando a mi X, lo pasé dividiendo al lado contrario. Y me queda que X es igual a 750 dividido B menos A. Entonces, ¿qué me dice esto? Que cuando el consumo es 750 dividido B menos A kilowatts, las tarifas son iguales. Entonces, si las tarifas son iguales, ¿me va a convenir B siempre? La pregunta es si me conviene B siempre. No. Claro, la respuesta es no. Cuando yo gasto esta cantidad, o cuando yo consumo esta cantidad de kilowatts, a mí me da lo mismo que empresa contratar, porque las dos me van a cobrar exactamente lo mismo. Entonces, ¿es la tercera afirmación verdadera? La respuesta sería entonces no. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Esto porque se podía también responder solamente analizando y no calculando, porque si se fijan en el enunciado, dice que B es mayor que A. Si B es mayor que A, significa que yo pago más por cada kilowatt que consumo, a diferencia de la empresa A, que cobra menos por kilowatts, cobra un cargo fijo mayor, pero cobra menos por kilowatts. Entonces, si la empresa B elimina el cargo fijo, este B, que es lo que me cobra por kilowatts, es más grande que lo que me cobra la empresa A. Por lo tanto, en algún minuto, de más que voy a alcanzar a la empresa A, porque el cargo fijo, como su nombre lo dice, es fijo. Entonces, solamente los primeros kilowatts, ¿cierto? Si yo consumo poquito, claro, ahí a lo mejor la empresa A me va a convenir. Pero si yo consumo mucho, ¿cierto? Ahí entonces tengo que hacer el análisis de qué empresa me conviene más y qué empresa me conviene menos.
Ya, ese yo creo que era el ejercicio de funciones más complicado que podríamos encontrarnos en la prueba, en el ensayo del DEMRE. Y de hecho, esta pregunta yo creo que nos tomaría más tiempo de los 2 minutos. Ven que ustedes tienen 2 minutos por pregunta, acuérdense siempre de eso, siempre visualizando eso, 2 minutos por pregunta. Pero acá, esta pregunta nos debería tomar menos que los 2 minutos. Entonces, ahí vamos contrarrestando una con otra. Ya, superando esa pregunta, que debe ser la más compleja, como les decía, continuemos. Dice, la pregunta 26 decía, considere la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx igual menos c, con a, b y c números reales. ¿Cuál de las siguientes condiciones es suficiente para concluir que las soluciones de dicha ecuación tiene parte real igual a 0 y parte imaginaria distinta de 0? La pregunta entonces es, ¿qué concepto de los que revisamos en la clase de función cuadrática me permitía saber con certeza si mis respuestas o mis soluciones iban a ser reales o imaginarias? El discriminante. Perfecto. Muy bien, el discriminante. ¿Y el discriminante con qué letra se simbolizaba? Un triángulo. Con un triángulo, muy bien. Pero ese triángulo, acuérdense que no se llama triángulo, se llama, en realidad, ¿Delta? ¿O no? exactamente, Ah, exactamente, delta. Es delta mayúscula. Y era igual a b cuadrado, ¿y qué tengo que colocar acá? Menos 4AC. 4ac. Con más seguridad, nos quedan 2 meses para la prueba de transición. No me pida tanto. b cuadrado menos 4ac. Y nos dicen que tienen que ser imaginarias, o sea, el discriminante tiene que ser positivo, igual a 0 o negativo. Tiene que ser menor a 0. Tiene que ser menor a 0. Excelente. Entonces, b cuadrado menos 4ac tiene que ser menor a 0. Si se fijan, no se vayan a confundir por cómo les dan la ecuación cuadrática. Si yo paso el c negativo sumando al lado contrario, me quedaría ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿cierto? Entonces, es exactamente lo mismo que nosotros conocemos. No se confundan con no sé, si es que les cambian un poco de posición las letras, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Entonces, nosotros ya sabemos que esto tiene que ser menor a 0, y así aseguramos que nuestras soluciones sean imaginarias. Esto de acá lo voy a eliminar solamente por un tema de visual, para que no tengamos un igual y un menor que, ¿ya? Listo, esto tiene que ser negativo, tiene que ser menor que 0. Entonces, nos dicen, la alternativa A, el discriminante, b cuadrado menos 4c, tiene que ser igual a 0. La descarto completamente. Acá dice, c tiene que ser menor que 0. Está bastante rara, ¿cierto? Está bastante rara. Es muy descartable. Ya, acá viene el análisis. Si b es igual a 0, este término sería 0, ¿cierto? Y me quedaría menos 4ac. Y acá dice que c tiene que ser positivo. Con esto, ¿garantizo que el discriminante sea negativo? ¿Con la afirmación de la alternativa C? No. No. No, ¿cierto? Porque todavía nos faltaría que nos dijeran cómo es el signo del coeficiente A, ¿cierto? El coeficiente A o su signo podría cambiarlo todo. Si el C es positivo, tendríamos, este número sería positivo, este número sería negativo, pero el A no tengo idea qué signo tiene. Entonces no podría saber a ciencia cierta, ¿cierto?, que la expresión completa sea negativa. Eso buscamos, ¿cierto? Si b es igual a 0, que viene todo para acá, para abajo, ¿cierto? Todos tienen b igual a 0. Si esto es igual a 0, esto que yo tengo acá, que seleccioné recién, tiene que ser negativo, porque si yo tengo un 0, ¿cierto?, y le resto un negativo, la expresión completa me va a dar negativa. Si esto que tengo seleccionado me da positivo, ¿cierto?, ya no me sirve, las soluciones serían reales. Entonces, dice, si b es igual a 0 y ac es menor a 0, o sea, esto es negativo. Esto que seleccioné es negativo. Negativo con negativo me da positivo. Así que la D tampoco sería. Tiene que ser la E por descarte, po.
pero fijémonos si efectivamente es así. Nos dicen que B es 0, ya sabemos, ¿cierto? Esta parte es 0. Y nos dicen que AC es positivo. Si A por C es positivo, y a un número positivo yo lo multiplico por un número negativo, que es el menos 4, positivo con negativo, me da negativo. Y es lo que nosotros estábamos buscando. Si tengo un 0, ¿cierto? Y acá le resto un número, efectivamente me va a dar menor a 0 la expresión completa. ¿Dudas con la 26? No, ¿Estaba compleja o no? no tanto. Entonces, ¿qué tendríamos que saber para responder esta pregunta? Necesitábamos saber, uno, la expresión del discriminante. Bueno, primero, antes que eso, necesitábamos saber que en realidad el discriminante es el que me entrega la información de la naturaleza de las raíces o las soluciones, ¿cierto? Después necesitábamos saber la expresión que tiene el discriminante, que en realidad me la dieron acá, ¿cierto? B cuadrado menos 4AC. Y también necesitábamos saber cuándo las soluciones son imaginarias, ¿cierto? En realidad cuando el discriminante es negativo. Entonces, aplicando todos esos conceptos, se puede responder la pregunta 26. La pregunta 29 era en relación con función inversa. Dice, sea f una función afín, tal que la función, cuando nos ponen esto, dice que siempre se lee así. Su dominio son todos los reales y su recorrido también son todos los reales. ¿Sí? Eso es lo que nos dice eso. Pero nosotros ya lo sabíamos, las funciones afín y las funciones lineales, siempre su dominio y su recorrido son todos los reales, siempre. Y f a la menos 1 es su función inversa. Entonces, si f de 2 es igual a 4 y f de menos 1, f a la menos 1 de 3 es igual a 5, ¿cuál es el valor de f a la menos 1 de 4 más f de 5 más f a la menos 1 de f de 4? Es un trabalengua, ¿cierto? Yo les dejé acá un ayuda a memoria. Dice, mi función, tomen esto como referencia, ¿sí? F de 2 igual a 4. Mi función está acá, este es su dominio. Y dice que f de 2, si yo le aplico la f o la función, se convierte en 4. Recuerden que la función afín, perdón, que la función inversa hace lo contrario, tal como su nombre lo dice. La función inversa dice, si yo tengo un 4 y le aplico la función inversa, lo convierto en 2. La función normal o la función principal, el 2 lo convierte en 4, la función inversa, el 4 lo convierte en 2. Siempre es así. Entonces, fíjense acá. Si f de 2 es 4, ¿cuánto vale f a la menos 1 de 4? 2. 2. 2. Muy bien. 2. F a la menos 1 de 4 ya sabemos que es 2. Después, fíjense lo que nos dicen acá. F a la menos 1 de 3 es 5. Entonces, ¿cuánto vale f de 5? 3. 3. Excelente. 3. Ya, fíjense acá. Dice f a la menos 1 de f de 4. Eso parece un trabalengua, pero fíjense acá. Si yo al 2, no, vamos a partir por el 4, porque aquí parte con el f a la menos 1. Partamos con el 4. El f a la menos 1 de 4 es 2, pero el f de 2 es 4. Es como que me devuelvo 2 veces. Si a mí me dicen f a la menos 1 de f de 4, ¿qué resultado ustedes creen que sería? 4. 4. Exactamente. Exactamente. Lo que hace entonces esto es decir, ya, el 4 lo convierto en 2. Eso es de la f a la menos 1, pero adentro tengo otro f. Y el f que hace, ese 2, lo vuelvo a convertir en 4. Entonces, esta expresión que está acá, efectivamente, es 4. 4.
Entonces me queda 2 más 3 más 4. La alternativa sería La C. la C. La alternativa C. Perfecto. Ya, a ver cuántas nos faltan. Nos faltan 1, 2, nos faltan 3. Vamos a ver si es que las podemos... Bueno, en realidad no sé. ¿Hasta qué hora tienen tiempo? Oye, eso del retraso del principio nos jodió un poco. Voy a tratar de terminar no más allá de la 1:15, ¿ya? Ya, paciencia. Gracias por su paciencia. Ya, la 28. En la 28, en realidad, les voy a hacer un spoiler. Tiene que ver con función afín, sí, función afín, pero tiene que ver en realidad con la ecuación de la recta que nosotros vamos a ver en el tópico de geometría, ¿ya? Pero es bueno hacerle los spoilers, aparte esta materia se ve en primero, entonces igual es una buena manera de recordarlo. Si no se acuerdan bien o si les quedan un par de dudas, igual muy tranqui porque esta materia la vamos a ver, como les dije, en el tópico de geometría. Entonces dice, una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 cuando su vehículo A recorre 50 kilómetros y 120.000 cuando su vehículo A recorre pero ahora 100 kilómetros. El cobro que realiza la empresa para el vehículo A, en términos de los kilómetros recorridos, se modela a través de la función de la forma f de x igual mx más n. O sea, nos están dando otra función afín. ¿Cuál será el cobro del vehículo A cuando recorra 200 kilómetros? Eso es lo que nos pregunta. Entonces, nosotros sabemos que la función que modela esta situación es una función afín, que tiene la forma y igual mx más n. Yo no tengo ni la pendiente, ni tampoco tengo el coeficiente de posición, no tengo m ni tampoco tengo n. ¿Por qué? Porque acuérdense que m nos dice cuánto yo tengo que pagar por kilómetro que recorro, y esa información no la tengo, ¿cierto? En ninguna parte dice, por kilómetro recorrido paga, no sé, 5.000, ¿sí? No dice. Tampoco dice el cargo fijo, o lo mínimo que la persona va a pagar por usar el auto es, no sé, 10.000. Tampoco lo dice. Entonces no tengo ni mi pendiente, ni tampoco tengo n. Pero acuérdense ustedes que en primero medio nosotros les pasamos una formulilla que dice que la pendiente es igual a I2 menos I1 dividido X2 menos X1. ¿Y qué es lo que me están dando a mí con la información que me entrega el problema? Me dicen que cuando yo recorro 50 kilómetros, X pago 70.000 pesos. Acuérdense siempre que la I es el pago total y la X es la cantidad, ¿cierto? En este caso, cantidad de kilómetros. Cuando yo recorro 50 kilómetros, pago en total 70.000. Cuando yo recorro en total 100 kilómetros, pago 120.000. Entonces lo que me están dando 2 puntos. Ahora, si se fijan, a este punto que está acá le llamé punto 1 y le llamé x1 y 1, y al punto que está acá le llamé x2 y 2. Si uno de ustedes lo hace al sentido inverso, y al 100 le coloca x1, y al 120 le coloca y1, y acá arriba coloca x2 y 2, va a llegar igual al mismo resultado, así que no hay problema con eso. Entonces, la m reemplazo, ¿cierto? y2 menos y1, 120.000 menos 70.000, dividido en x2 menos x1, 100 menos 50. 120 menos 70.000 me da 50.000. 100 menos 50 me da 50. 50.000 dividido 50 me da 1.000. O sea que mi pendiente es 1.000. O sea que cuando yo recorro 1 kilómetro, voy a pagar 1.000 por ese kilómetro que yo recorrí. Insisto, eso igual lo vamos a ver después cuando entremos al tópico de geometría. Pero es bueno que recuerden también esas ecuaciones o esas fórmulas. Ahora, para yo saber cuánto tengo que pagar para recorrer los 200 kilómetros, aparte de la letra M, que ya la calculamos, necesito la N. Entonces, ¿qué hacemos acá? Dice, reemplazamos M,
que encontramos recién, y un punto en la ecuación de la función afín, y así obtenemos n. O sea, y es igual a 70.000. Si yo acá pongo 120.000, también está correcto, solo que en la x tengo que colocar acá, o debería colocar acá, 100. Siempre tengo que tener esa concordancia. Entonces, puedo reemplazar 50 y 70.000, o 100 y 120.000. Da exactamente igual cuál de los dos puntos ustedes reemplazan en la fórmula. ¿Sí? Pero solo que no tengo que mezclar los puntos. Entonces, en este caso, yo reemplacé el primer punto, 50 con 70.000. 70.000 es igual a m, que acabo de encontrar, en 1000, por 50, que es la cantidad de kilómetros, más n, que no lo conozco. 1000 por 50, 50.000. Como está sumando, pasa restando. 70.000 menos 50.000 me da 20.000. O sea que el cargo fijo, o lo mínimo que yo voy a pagar por usar un auto, aunque no recorra nada, va a ser 20.000 pesos. Finalmente, ¿cuánto tengo que pagar por recorrer 200 kilómetros? No sé cuánto tengo que pagar, pero esto va a ser igual a mi cobro por cada kilómetro por la cantidad de kilómetros que yo recorrí, que son 200, más el cargo fijo que acabo de encontrar, que son 20.000. 1000 por 200, 200.000, y 200.000 más 20.000, 220.000. Eso es lo que tengo que pagar por recorrer 200 kilómetros. Este tipo de problemas, entonces, los vamos a seguir viendo de aquí en adelante en el tópico de geometría. Por lo tanto, la alternativa aquí correcta sería la letra B, 220.000. ¿Dudas? ¿Se acordaban de esa fórmula? Yo nunca sé cómo usarla. ¿Sabe cómo usarla? Que no sé cómo usarla. ¿No sabes cómo usarla? Mm. Ya. ¿Pero entendiste un poco acá? ¿O le damos Sí, una repasada? ¿O le damos una sí. repasada O más? sea, como la había ejemplificado. Sí. Ya. Igual vamos a hacer harto tipo de estos problemas, hartos, en la parte de geometría. Así que ahí deberían quedar secos. Pero por ahora, acuérdense, o traten de recordar esta fórmula que está acá. M es igual a I2 menos I1 dividido X2 menos X1. ¿Sí? Esa fórmula es bien importante. Eso es lo malo de la prueba de matemática, la cantidad de fórmulas que deberían saberse. Porque ustedes saben que no pueden ir con apuntes, no pueden ir con nada. Así que, lamentablemente, ese es el problema. Ya, el penúltimo entonces. Este es un poco más corto. Dice, la figura adjunta representa la parábola asociada a la función cuadrática f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales. Nosotros también sabemos, ¿cierto?, que el dominio de toda función cuadrática siempre va a ser el conjunto de los números reales. No así su recorrido, ¿cierto? El recorrido nosotros dijimos que era siempre desde el vértice hacia abajo, en este caso porque la parábola se abre con sus ramas hacia abajo. Si la parábola se abre con sus ramas hacia arriba, el recorrido va a ser desde el vértice hacia el infinito positivo. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Y nos preguntan voy a agrandar esto al tiro, nos dicen acá, 1, el eje de simetría de la parábola es la recta de la ecuación x igual 2. Eso vamos a calcular ahora. Fíjense en la forma de la parábola y en los puntos que nos entregan. Miren toda la información que nos están entregando. Primero, nos dicen, el coeficiente A tiene que ser negativo. Eso es lo primero que yo lo veo, ¿cierto? La parábola se abre con su rama hacia abajo. Entonces, esta parábola tiene un coeficiente A negativo. Su discriminante tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque si yo veo el gráfico, toca el eje X dos veces. En el menos 2, que sería mi X1, menos 2, y en el 6, que sería mi X2. Como tocamos dos veces el eje X, mi discriminante tiene que ser positivo. Y lo que me están entregando también es el coeficiente C, porque nosotros conversamos, ¿cierto?, que cuando la parábola intersecta el eje de las ordenadas, ¿cierto?, ese punto justamente coincide con el coeficiente C.
Entonces el coeficiente C en esta parábola es 12. Entonces toda esta información me entrega solamente con ver la parábola, ¿sí? Ya, el eje de simetría lo calculábamos como dos maneras. Primera forma, menos b dividido 2a. Yo tengo el coeficiente c. Sé que el coeficiente a es negativo, pero no tengo idea de cuánto vale el coeficiente a, cuál es su valor numérico, y tampoco tengo idea de cuánto es el valor numérico del coeficiente b. Por lo tanto, yo me acuerdo que el profe en la clase de función cuadrática nos dijo, ¿cierto?, que podía haber otra manera de calcular el eje de simetría, que era x1 más x2 partido por 2. Y ese es el que me sirve, porque me entregan x1 y me entregan x2. Acuérdese que da lo mismo a cuál le ponga x1 y a cuál le ponga x2. Reemplazo, x1 menos 2, x2, 6. Sumo arriba, menos 2 más 6, 4. 4 dividido por 2, 2. El eje de simetría es x igual 2. Si nos fijamos, ¿cierto? Nos decía el eje de simetría de la parábola es x igual 2. Por lo tanto, la afirmación 1 es correcta. La afirmación 2 nos dice, cuando x se encuentra entre menos 2 y 6, cuando x se encuentra entre menos 2 y 6, o sea, si me muevo por aquí, entonces la función es negativa. Solo un segundo. Si yo les digo y es igual a, voy a colocar acá, menos x al cuadrado, y la voy a hacer subir 5 espacios, menos 5, o sea, más 5, la hice subir 5 espacios. Ya, fíjense acá, si yo les digo, ¿qué estoy haciendo? Ya, fíjense acá, cuando yo les digo, por ejemplo, consideren esta función y les digo f de menos 1, o cuando x vale menos 1, ¿la función es positiva o negativa? Entonces, lo que nosotros hacemos para saber si la función es positiva o negativa, decimos lo siguiente. F de menos 1. En el menos 1 yo tengo que subir o bajar hasta encontrar la función. Obviamente en el menos 1 tengo que subir para encontrarla. La encuentro por acá. Miro hacia el lado y veo alrededor de un 4 positivo. Entonces, cuando x es menos 1, la función es positiva, es 4. Ahora, si yo les digo, vean el 3. Yo me sitúo en el 3. Yo sé que para saber el valor de la función en x igual 3, no puedo subir, porque hacia arriba la función no está. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, hacia abajo la función está. Hacia abajo, llego hasta por acá y digo, esto es cercano al menos 4. Por lo tanto, cuando x toma el valor de 3, la función es negativa. Es alrededor de menos 4. ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo acá. Entonces, en la función que nos están entregando, me dicen, cuando yo me muevo por acá, ¿cierto? Entre el menos 2 y el 6, me muevo por acá, la función es negativa. ¿Eso es verdad? No. No. No, eso no es verdad. Si yo, por ejemplo, me doy un número cualquiera, me doy el 0, siempre el 0 es uno de los más fáciles de darse. Si yo veo el 0, subo a la función y la función es 12, positivo. Por lo tanto, la alternativa o la afirmación 2 sería falsa. Y la 3. ¿Qué opinan de la 3? Dice f de 7 es igual a f de menos 3. Si yo les digo f de menos 2 es igual a f de 6, ¿eso es real? Analícenlo. F de menos 2 es igual a f de 6. Sí. Sí. ¿Cuánto vale f de menos 2 y f de 6? 0. 0. Perfecto. Perfecto. Si yo entonces me sitúo acá en el menos 2, como estoy sobre el eje x, obviamente, ¿cierto? Yo sé que el valor de la función es 0. Lo mismo ocurre en el 6. Y miren lo que estaba pasando acá. F de menos 3, o sea, 1 hacia la izquierda, y acá F de 7, 1 a la derecha. ¿Será real? ¿F de 7 será igual a F de menos 3?
Sí. Sí, correcto, correcto. Acuérdense que las parábolas, ¿cierto?, tienen un eje de simetría, o sea que son simétricas. Van creciendo o decreciendo simétricamente de un lado y del otro. ¿Sí? Entonces la alternativa 3 sería correcta. Ahora si yo les digo, f de menos 1 es igual a f de 5, f de menos 1 También. es igual a f de 5, sí, también sería real. También sería real. Exactamente, muy bien. Y también podríamos encontrar, ¿cierto?, otras combinaciones como f de 8 con f de menos 4 y así, ¿sí? Entonces, la alternativa que era correcta en la pregunta 30, ¿qué hice? La respuesta entonces acá era la 1 y la 3, o sea, la E. Aquí no sé qué puse. No sé qué puse. Ya, y esta es la última, esta es la más sencilla de todas, y no requiere ningún tipo de cálculo, pero necesito que igual la analicen bien, y con esto ya los dejo libres y todo. Dice, considera la función afín, f de x igual mx más n, con dominio el conjunto de los números reales, ya lo sabíamos. Se puede determinar el valor de n, o sea, del coeficiente de posición, si se conoce lo siguiente. 1. El punto de intersección de la gráfica con el eje y. No, todavía no hablo, leí horrible. 1. Si se conoce lo siguiente, el punto de intersección de la gráfica de f con el eje y. Si yo conozco el punto de intersección de la gráfica con el eje y, ¿puedo conocer el coeficiente n? Sí. Sí, sí, perfecto. Tienen que solamente acordarse de esto, ¿cierto? Esto. El cargo fijo era el coeficiente n, y acá el cargo fijo intersecta el eje y, siempre, siempre. Por lo tanto, tengo ahora dos alternativas que pueden ser correctas. La A, que sería una por sí sola, porque solo necesito eso para conocerlo, o la B, ambas por sí solas. La B, la C y la E están descartadas automáticamente. Las tachan en la prueba. Cuando están dando la prueba, las tachan al tiro. ¿Por qué? Porque la alternativa B dice 2 por sí sola. Y nosotros sabemos que 1 por sí sola ya me conviene. Y la B no puede ser, ¿cierto? Porque yo sé Sí. que la 1 va. La C dice ambas juntas. Ambas juntas. O sea que la afirmación 1 con la afirmación 2 se tienen que complementar para yo poder dar respuesta. Pero si te fijas, con solo la 1 yo ya puedo dar respuesta inmediatamente. No necesito la 2. Entonces la C la descarto. La D no puedo descartarla, porque dice cada una por sí sola. ¿Verdad, profe? No había cachado. ¿Sí? Y la E también la descarto porque dice se requiere información adicional, y nosotros ya sabemos que con la 1 ya damos respuesta. ¿Sí? Entonces hasta el momento tenemos o en la A o en la D. Las demás ya están descartadas. La 2 dice, el valor de la pendiente de la gráfica de F, o sea, me están diciendo que yo conociendo la M, y las coordenadas de un punto de la gráfica. Piénsenlo. Si me dan la pendiente más un punto del gráfico, ¿puedo conocer n? Les voy a ayudar. Fíjense lo que hicimos acá. ¿Qué tuvimos que reemplazar para obtener n? La pendiente y un punto. La pendiente y un punto. Y acá me dicen que puedo conocer n si conozco el valor de la pendiente y las coordenadas de un punto. ¿Sería verdad? Sí. Sí. O sea, con la 2 también puedo dar solución al problema. Por lo tanto, la alternativa correcta sería D. Cada una por sí sola. Analícenlo. Si tienen dudas, pregúntenme inmediatamente. ¿Dudas?
No, Ya, o sea, igual deben haber un par de dudas, ¿cierto? Estamos como ejercitando estas cosas, pero qué bueno que de partida no haya. En cuarto TP y en cuarto HC está lo mismo por si acaso. Y aquí hay dos guías, ¿ya? La guía septiembre 1 es la guía de funciones que me interesa mucho que hagamos, que es todo lo que vimos durante estas clases. Por ejemplo, la pregunta 1, ¿cuál de estas gráficas representa efectivamente una función? ¿Cuál de las siguientes expresiones es una función de tipo afín? Aquí también hay una de suficiencia de datos para que podamos comparar. Otra pregunta de tarifas, movimiento de funciones, ¿sí? También hartos problemas asociados, movimiento de funciones por ahí, por allá, cálculo de dominio. Esto quería verle igual, solo aclarar un concepto. Cuando le dan una parábola y le dice su valor mínimo, a su valor mínimo lo tienen que asociar con el coeficiente k del vértice. Acuérdense que el vértice tiene dos coeficientes, h, que es la x, y k, que es la y. Cuando les dicen el valor mínimo, o les hablan del valor mínimo, le están hablando de k, por si acaso, para que lo tengan en consideración al responder la guía, ¿ya? Valor mínimo es k. Y acá también les dejé en alguna parte una pregunta bien parecida a la de función inversa que vimos por acá, creo que está. Ah, no, acá les pregunto por el dominio de la inversa. No, había una que les preguntaba, bueno, por ahí la van a ver, que es bastante parecida a la que resolvimos recién. Entonces, traten de echarle un vistazo, traten de trabajarla, ojalá, durante estos días. Y la guía de septiembre 2, en realidad, es... Bueno, esta es más opcional, solo para ustedes, solo para ustedes. Pero me interesaría igual que le echaran un vistazo porque está relacionado con el mes de la memoria que se trabaja ahora en septiembre y derechos humanos y ese tipo de cosas. Y el tema de matemática es complicado igual relacionarlo con este tema. Generalmente historia, lenguaje están mucho más ligados a esto, pero esta guía está en base a darle ciertas informaciones. Por ejemplo, los quórum de aprobación de ciertas leyes, por ejemplo, no sé, las leyes orgánicas constitucionales que requieren los 4/7 de quórum. Entonces, para que ustedes sepan más o menos cuántos diputados y senadores tienen que dar su voto a favor para que ese tipo de leyes sean aprobadas. Entonces, hay como un manejo un poco matemático de ciertas cifras en cuanto a quórums de aprobación de ciertos tipos de leyes, que son distintos tipos de leyes, que me interesaría igual que quizás le podrían echar un vistazo en el caso de que tengan el tiempo para hacerlo. Sí, está bastante interesante esta guía igual, a modo más que en realidad cálculos, que los cálculos son bastante sencillos, solamente fracciones, y de hecho todo el colegio tiene esta guía, no está ni siquiera diferenciada entre séptimo o cuarto medio. Entonces es una guía abordable por todos los niveles, pero más que ejercitar esto, en realidad el objetivo es que ustedes estén informados. Por ejemplo, acá también está el tema del plebiscito que se viene, entonces también está orientada a lo mismo, ¿cierto? Los quórum, cálculo de cuántos senadores y diputados tienen que aprobar ciertas cosas. Entonces, como les decía, más que el cálculo de esto, la información que tiene es bastante fructífera. Así que voy a terminar de grabar